Buenos días, muchas gracias por el llamado. Un saludo a todos. Gracias a usted, doctor, por atendernos. Es un tema realmente importante y del que la gente en sus casas realmente conoce bastante poco de lo que está ocurriendo en la provincia de Jujuy. Y vamos por parte. Antes de empezar a hablar de intervención federal, sedición, inconstitucionalidad, hablemos de lo que fue el proceso para reformar la constitución de esa provincia. ¿Se dio siguiendo las normativas vigentes? No, en absoluto. Fue un proceso bastante difícil, fue un proceso bastante caprichoso y no se dieron desde el punto de vista formal. Hay dos aspectos que podemos ver. Lo formal y lo sustancial. Lo formal no se cumplieron muchos requisitos que debieron haberse cumplido. Muchas mandas legales y constitucionales. Por ejemplo, la Constitución de la provincia de Jujuy en el artículo 98 dice que 10 días después de proclamados los electos, el vicegobernador de la provincia llamará a la convención constituyente, invitará a la convención constituyente y les entregará las oficinas que haga falta en la legislatura para que comiencen su tarea de reformar la Constitución. Bien. Este plazo, estas cosas no se han cumplido. Estas exigencias de la Constitución de la provincia no se han cumplido. El decreto del señor gobernador y la ley aprobada por la legislatura han dicho otra cosa. Dice 30 días después de las elecciones. Es decir, se realizaron el 7 de mayo, 30 días después era el 7 de junio. Claro. Bueno, tampoco cumplieron ellos mismos lo que ellos crearon, ni el decreto ni la ley. Estaban apurados en reformar la Constitución. No hubo proclamación de convencionales a la reforma de la Constitución. El 7 de mayo se hizo el escrutinio, la elección, se hizo el escrutinio provisorio, se hizo el escrutinio definitivo. Hemos observado desde nuestro sector el escrutinio provisorio en varios aspectos. Nos hicieron lugar a la apertura de algunas urnas, donde había diferencia a favor nuestro, no nos hicieron lugar a la apertura de otras urnas y siguieron adelante. Sin proclamación le entregaron unos diplomas y comenzaron a sesionar el 21 o 22 de mayo. Claro. Es decir, vulnerando todos los plazos que hasta ellos mismos habían creado. Es decir, tendrían que haber comenzado el 7 de junio, empezaron un par de semanas antes. No, eso es lo que ellos querían. Claro. Pero ni siquiera eso cumplieron. Tendrían que haber empezado 10 días después de proclamados, cuando el vicegobernador los invitaba. Perfecto. Es decir, proclamados podrían haber estado el 20 o 22 de mayo. Entonces, 10 días después, el vicegobernador los invita a la legislatura para que digan cómo van a trabajar, no molestarse, etcétera, etcétera. No se cumplió nada de eso. Y antes de ello, también me estoy olvidando de algo importante. La ley que declara la necesidad de la reforma de la Constitución, están los videos circulando desde entonces, que fue en el mes de octubre del año pasado. Hay el quórum sobre 48 diputados, se necesita, es una ley que exige un quórum determinado, un quórum agravado, es decir, las 2/3 partes. El quórum es los que tienen que estar presentes. Sobre 48 tenían que estar sentados 32. Sí. Tenían entonces la unión de los diputados provinciales de la Unión Cívica Radical, más el Frente de Todos. Sí. Es decir, un sector del Frente de Todos le prestó el quórum para que comience el tratamiento de la ley de reforma de la Constitución. Así consiguieron el diputado número 32, que ahí está discutido todavía desde el punto de vista político, porque levanta la mano a medias, parece que la quiere levantar, parece que no la quiere levantar, más otros comentarios que los voy a eludir porque no me corresponde a mí investigarlos. A pesar de que uno de los diputados que no estaba de acuerdo con la declaración de la necesidad de la reforma pidió que se votara nominalmente, no le hicieron lugar. En el reglamento de la legislatura nos dice que el voto puede hacerse de cualquier manera, levantando la mano, de manera electrónica, nominal. Cualquiera de ellos es válido siempre y cuando quede constancia de cómo se ha votado. Resulta que cuando vamos a sancionar la Constitución, ameritaba que el voto de cada uno de los diputados, entendemos, debió ser nominal. No se hizo lugar y se siguió de esa manera. Bien. Estos son los errores desde el punto de vista formal que nosotros observamos y lo hemos dicho a lo largo de toda la campaña electoral. Bien. Doctor, ahora bien, sí. No, por favor, prosiga. Desde el punto de vista sustancial, se trata de un proyecto de ley que no se conoció nunca. Se trata de una reforma de la Constitución que no se conoció nunca. El gobernador, cuando manda el decreto, dice los puntos que quiere reformar y el título de los mismos.
Y también dice la legislatura, el gobernador manda un decreto con la propuesta de 44 artículos. La legislatura agrega 22 más, pero solamente dice el número del artículo que se va a reformar y menciona el título, pero no nos ha dicho cómo se va a reformar. Claro. Es decir, la sociedad, el ciudadano común, no supo hasta que no se aprobó la Constitución qué estaba reformando. Claro. Esa es una cuestión gravísima, los efectos de la existencia de la República que exige la publicidad de los actos de gobierno. No se han publicado estos actos de gobierno, y eso es grave. Es decir, que cuando el gobernador dice que toda la gente de Jujuy sabía lo que se estaba reformando porque votó a los convencionales constituyentes, está incurriendo en una falacia. Claro, pero él lo dice, es decir, yo analizo lo que él ha dicho. Es decir, toda la gente de Jujuy sabía lo que estaba votando porque votó a los convencionales. Sí. Mire, si eso habría sido cierto, no hubiéramos tenido las manifestaciones multitudinarias que tuvimos después de la reforma. Claro. No hubieran ocurrido los lamentables hechos de violencia de la legislatura el 20 de junio. Y además, la otra parte de lo que él dice, no se sabía nada, se sabía el artículo y el título, pero el contenido no se sabía. Claro. En eso se está faltando a la verdad. Claro. Y no tiene que hacerse eso en la vida pública. Es como lo dicen los manifestantes, a espaldas del pueblo, ¿no? Cuando no se comunica bien qué es lo que se está haciendo. Claro, no se comunicó nada. Claro. ¿Sabe por qué? Le voy a decir por otra cosa más. Comenzaron a sesionar allá por el 21-22 de mayo. Eligieron 7 comisiones parlamentarias a la constituyente, entre los mismos constituyentes. El primer acto que hicieron es establecer que las reuniones de comisiones no son públicas. No son públicas. Gravísimo. ¿Pueden hacer eso? Supuestamente no tienen que ser reuniones públicas. Claro. Mire, esto nace del artículo 1 de la Constitución Nacional cuando nos dice que la nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana, claro. Bla, 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 bla. Republicana quiere decir la república. Para que la república exista, entre otras cosas, tiene que haber publicidad de los actos de gobierno. Aquí no lo hubo. Es uno de los principios fundamentales. Se ha violado la Constitución de la nación y se ha violado la forma republicana de gobierno. Fueron secretas. ¿Qué discutieron? No se sabe. ¿Cuáles son los proyectos que se presentaron? No se sabe. ¿Cuáles son las mociones que presentaron los convencionales? No se sabe. Y hay otra más grave todavía, que cuando un sector de los convencionales a la reforma del Partido Socialista de Jujuy, que eran alrededor de 6 miembros sobre un total de 48, querían hablar, no los dejaban hablar. Claro. Es decir, cualquier opinión en contrario no era admitida. No era admitida. El unicato. Se va a votar si se le cede el uso de la palabra al convencional fulano de tal. Lo aplastaban, levantaban todos que no. Un convencional no tiene que pedir, esto no lo digo como crítica a los diputados socialistas, sí. Un convencional o un diputado, un senador no tiene que pedir permiso para hablar, establecerá un orden de oradores. Claro. Al derecho para hacer uso de la palabra, a ese convencional se lo ha dado el pueblo. Eso es un grave ataque a la soberanía, a la soberanía popular. Sí, sí. Es decir, estas son cosas gravísimas. Doctor, y una última cuestión. Sí, perdón. Interrúmpame porque a lo mejor le quiero ir a ver otras dos cuestiones que nos gustaría saber. Una, legalmente, ¿el gobernador puede ser gobernador y convencional constituyente? El artículo 100 de la Constitución dice que para ser convencional no debe ser autoridad nacional, provincial o municipal. El gobernador, a no ser que pida licencia, el gobernador pidió licencia, pero no sabemos en qué consiste la licencia de él. Él debió haber pedido licencia durante todo el tiempo que duraba la convención. Porque un día era gobernador y otro día era presidente de la convención. Y el vicegobernador que está ahora actualmente y que está hace 4 años, no sabemos qué días ha ocupado la gobernación y cuáles no. Es decir, que ejerció las dos funciones. Claro. Mientras esto no se aclare por parte de él, que tiene que aclararlo con los instrumentos legales en la mano, nosotros vamos a seguir diciendo lo mismo. Siguió ocupando las dos funciones. Bien. Ahora, otro punto. Se aprobó la reforma de la Constitución, lo aprobó la Convención, y ese mismo día, no recuerdo si ese mismo día o al otro día, en conferencia de prensa dijo Morales que se eliminan 2 artículos. ¿Se puede hacer eso? No, no se puede hacer.
La reforma se aprobó el día viernes en la noche. Sí. Dura menos de 25 días esta reforma, se aprobó el viernes pasado, hace una semana en la noche. Ese día o al día siguiente dijeron que la juraban el 20 de junio, el día martes. El lunes en la noche el gobernador sorprende con una conferencia de prensa diciendo que antes de jurarla van a derogar 2 artículos. No puede hacerlo. Es como que se sintiera dueño de la constituyente. Es como que se sintiera dueño del poder. Claro. El poder es de todos. Entonces, ¿qué ha hecho? Al día siguiente se reunieron en la legislatura, derogaron los 2 artículos y juró el gobernador y el presidente del Superior Tribunal de Justicia la Constitución. Es decir, cuando el gobernador el día viernes pasado dice queda aprobada la reforma parcial de la Constitución, él está clausurando la convención allí. Ya no la puede volver a abrir. Claro. Con ese criterio que usó el gobernador, capaz que dentro de un mes se reúnen los mismos convencionales o el gobernador solo y dice la convención decide dejar sin efecto 3 artículos más, claro, o agregar estos otros 2. No se puede, se trata de etapas precluidas en el derecho, y más aún en el derecho público. No queda a discreción de ninguna persona lo que se ha hecho con este tema, y nos preocupa mucho. La salida, doctor, ya sea para anular artículos, para declararla inconstitucional o para dejarla en vigencia con los 2 artículos que se pretende eliminar, me imagino tiene que ser la Corte Suprema. Sí, es decir, podría hacerlo el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, pero no lo va a hacer. Podría hacerlo, incluso podría hacerlo de oficio, pero no lo va a hacer. Pero podría alguna persona, partido político, grupo de opinión, sector, etcétera, etcétera, nosotros estamos también pensando en eso, interponer una nulidad por inconstitucionalidad de la reforma, diciendo todas estas anormalidades más otras cuestiones más. Ese es un recurso extraordinario que se plantea ante el Superior Tribunal de Justicia. No va a caminar. Entonces nos queda la queja directa ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Claro. Ahora, en esto escuché que la señora Ministra de Trabajo de la Nación, creo que esta semana lo ha dicho de manera pública, que les preocupa algunas cosas de la reforma de la Constitución de Jujuy y le van a pedir a la Corte la declaración de inconstitucionalidad porque afectan derechos laborales. Así eso es lo que ha dicho. Y que se había puesto en contacto con el Ministro de Justicia de la Nación y con otro ministro más, y que iban a trabajar en ese sentido. Aquí también se está trabajando para llegar a algo de eso. Es una Constitución que no la conocemos, recién ha sido la publicación del boletín oficial ha salido antes de anoche. Yo ahora voy a tratar de comprar algún ejemplar para enterarme de cómo va a ser la vida de los jujeños de ahora en adelante. Bien. Doctor, vamos a lo último, que en realidad fue lo primero que mencioné, pero fue lo último, si uno ve en plano cronológico, ¿no? Por un lado, Juntos por el Cambio, que quiere denunciar por sedición, por entender que el gobierno nacional está incentivando la violencia. Y por otro lado, algunos que dicen ya hay motivos para intervención federal. Bueno, ¿en cuál de las 2 situaciones estamos? Yo miraría el tema con un poquito más de prudencia, de paciencia. No, la sedición es un delito muy grave. Sí. Es un delito que el Código Penal castiga de manera muy severa. No sé eso si es que existirá. La sedición se da para el caso que se quiera deponer las autoridades de la Constitución. Y yo creo que no sé cuál es el fundamento que se tiene ahora, que se tiene para ello. Si el fundamento que se tiene para ello fue el ataque a la legislatura el día martes, yo quiero comentar que en ese ataque no fueron los docentes que están en lucha desde hace muchos días en reclamos salariales, no fueron ellos. Y tampoco fueron los pueblos originarios, fue otra gente que la justicia deslindará sus responsabilidades. Pero para ir con un delito de sedición tiene que estar primero calificado por el juez. Ahora, en cuanto a esa cuestión a ese delito tan grave como comentaba. Ahora, el tema de la intervención federal a la provincia de Jujuy, sí, he leído el proyecto de ley que una diputada del Frente de Todos, presente por la provincia de Buenos Aires, ha presentado ya hace 2 días en la Cámara de Diputados. Bueno, esa es la presentación, pero para que ese proyecto camine se necesita la decisión política, es decir, tienen que tener la mayoría para aprobarlo en cada una de las cámaras y convertirlo en ley. Ahora, si es que por allí se entiende que ese proyecto de ley de intervención
hace a la sedición, yo digo que no, porque ese proyecto de ley dice algo que dice, es decir, está fundado en algo que dice la Constitución. Cuando las provincias dictan sus constituciones provinciales. Sí. Esto está en el artículo 5º. Tiene que ajustarse al sistema republicano de gobierno. Claro, claro, exactamente. De acuerdo al sistema republicano de gobierno. Si nosotros entendemos, como lo he dicho recién, que se ha afectado la forma republicana de gobierno, ahí el artículo 6º es la consecuencia de la intervención federal. Claro. Porque nos dice el artículo 6º de la Constitución Nacional. El gobierno federal interviene en el territorio de las provincias cuando no se ha garantizado la forma representativa republicana, o cuando sus autoridades han sido depuestas por la sedición o por invasión de otra provincia. Sí. Es decir, que no hay sedición cuando hay intervención federal. Separemos bien la figura jurídica. Eso es importante. La sedición no va con la intervención. La intervención va, en este caso, si es que procede, de acuerdo a los fundamentos que he leído del proyecto de ley, porque no se respeta la forma republicana de gobierno. Ahora, doctor, y eso que no se prosperó en el otro artículo que se pretendía impulsar, en lo que tiene que ver con el régimen electoral, donde el que ganaba la gobernación sentaba la mitad más uno de los legisladores, ¿no? Ahí claramente había una afectación al sistema republicano. Claro, y al sistema representativo de gobierno, que también prescribe el artículo 1º. ¿Por qué una afectación al sistema representativo? Porque olvida a las minorías, les pasa por encima a las minorías. ¿Se da cuenta? Entonces, durante 4 años estamos sometidos al poder del gobernador de turno, llámese como se llame. Bien. Y eso es lo peligroso. Doctor, ha sido muy amable. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes y un abrazo grande. Bien. Hablábamos con el abogado constitucionalista y ex fiscal de Estado, Renel Vicente Casas.